del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo, es Primera de Pedro, Primera de Pedro 3, versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, tomen sus asientos, los que están de pie y los que no se paran. Digo que sigan sentados. Gloria a Dios, porque no se paran. Gloria a Dios. Bien, vamos a considerar, hermanos, el tema la conciencia. Y como título a este tema tenemos el filtro del alma. Todos entendemos, ¿verdad?, que es un filtro, ¿verdad? Y también en parte ya entendemos qué es la conciencia, ¿verdad? La conciencia es un sentimiento interno, interior, por el cual aprecia el hombre o valora el hombre sus acciones. Hay conciencia corrompida, hay conciencia sincera, pero hay conciencia fingida. Se puede fingir que es sincera, no siendo. Hay conciencia limpia, como hay conciencia sucia. Hay una conciencia, hermanos, que es débil. No todo lo que estoy mencionando lo tiene usted. Usted va a tener alguna de todas. Hay conciencia débil y hay conciencia fuerte o madura. Hay conciencia cauterizada, o sea, ya no hay sensibilidad, ¿verdad? Pero hay conciencia, hermanos, sin ofensa. Amén. Entonces, aquí vemos distintos tipos de conciencia. Y pues vamos a ocuparnos un momento de hablar de un tipo de conciencia y luego de la otra. Y pues cada quien, ¿verdad?, se va a ubicar sin fingimiento. Porque si yo finjo, hermanos, tener una conciencia sincera y no la tengo, entonces mi conciencia solo estará fingiendo, ¿verdad? Y no se trata de acusar a nadie, sino que cada quien nos analicemos, hagamos una observación interna, ¿verdad? Para que así, hermanos, podamos tomar una reflexión. Mire, por ejemplo, la conciencia corrompida de un corazón depravado y un alma infectada, ¿verdad?, tuercen y pervierten los juicios, o bien nuestros juicios. En todo sentido, ¿verdad?, hay conciencias, ¿verdad?, corrompidas, que alguien puede estar haciendo cosas tan perversas y a la vez reír, gozarse por aquello que está haciendo, ¿verdad?
puede estar matando a alguien y burlándose todavía. Recuerdo que mi mamá hablaba de alguien en un lugar allá donde vivimos en la sierra, ¿verdad? Y esta persona, ¿verdad?, la apuñaló alguien, y el que la apuñaló, ¿verdad?, creo que se llamaba Romero, porque lo apodaban Mero. Y el asunto que lo agarró y le atascó, ¿verdad?, una daga, y el otro, quejándose del dolor, le decía: ay, Mero, o sea, ¿qué fuiste a hacer con eso? Ay, Mero. Y el otro se burlaba: ay, Mero, le decía, y le revolvía. O sea, era una conciencia corrompida. Lo que hizo, por ejemplo, Hitler, él no le traía algún dolor la muerte que le dio a todos los judíos, quemándolos vivos. Oiga, él estaba gozándose, se deleitaba en aquello, ¿verdad? Lo que la Iglesia Católica, atreverse a llamarle santo a lo perverso. Hitler mató como 6 millones de judíos, cremó, y Hitler pertenecía a una orden de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene diferentes órdenes, como los dominicos, los jesuitas, tiene distintas órdenes, y los caballeros de Colón, en fin, son distintas órdenes, pero ellos usan a los llamados caballeros de Colón, como a jesuitas, como a otras órdenes, para destruir a aquellos que no han querido seguir las órdenes de la Iglesia Católica. Entonces se han atrevido a llamarle, dije, santo. A eso le llaman Santa Inquisición. Como el Papa que está ahorita, ese fue el más grande de los inquisidores que ha tenido la Iglesia Católica. El más grande, el que ha inventado las inquisiciones o las persecuciones para gente que les estorban a ellos en sus planes, en sus proyectos, ¿verdad? Sean predicadores, sean cristianos, hermanos, a ellos les estorba que se predique la verdad, la palabra de Dios. Entonces han matado de la manera más cruel. Y bueno, entonces, y a eso le llaman Santa Inquisición. ¿Será santo lo que han hecho? Es satánico. Y le llaman santo. Ahora, ¿por qué no sienten, verdad, que pues su conciencia les redarguya? ¿Por qué no sienten? Porque esa conciencia, hermanos, ya está tan corrompida que creen que es lo mejor que están haciendo, ayudándole a Dios, matando, destruyendo, torturando a aquellos que no quieren ser como ellos, que ya tienen un entendimiento, tenemos un entendimiento de cómo agradar a Dios, pero no al Papa, no siguiendo, ¿verdad?, sus dogmas, sus doctrinas. Entonces, esas conciencias, hermanos, pues son conciencias malas,
¿verdad?, corrompida, conciencias, ¿verdad?, que, hermanos, ya no sienten, ¿verdad?, lo mal que están haciendo, aunque pongan su carita de ángel, ¿verdad? A veces sale como, por ejemplo, hoy salían las noticias de una visita que le hizo el Papa, me parece que a Argentina, si no me equivoco, y pues como siempre, igual que cuando han venido a México, ¿verdad?, pues la gente haciendo unos tumultos para seguirlo, llevan los niños para que al menos sean tocados, y según las madres les han hecho el mejor regalo a sus hijos porque los tocó el Papa, cuando es el inquisidor más tremendo, ¿verdad? Ahora, aquí estamos viendo que aunque le llamen santo a eso, no puede un homicida, un inquisidor, ser santo. Así que están infectadas, hermanos, sus almas, pervertidas, y pervierten los juicios en todo sentido. Mire, la palabra de Dios nos dice ahí en Tito, vamos a ver un poquito atrás, en Tito, después de Timoteo está Tito 1:15 y 16. ¿Estamos? Tito 1:15 y verso 16. Nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, sus actitudes, su conducta es otra cosa. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahí tenemos que Pablo le está diciendo a Tito que para los puros todas las cosas son puras. O sea, una persona sana de conciencia, pura de conciencia, ¿verdad?, puede pensar que los demás son como él, puros también, pero hermanos, para él son puras, pero para los que tienen conciencia corrompidas o los que son incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hace unos días atrás, un compañero de trabajo dijo: te voy a hacer una pregunta, no te vayas a enojar. Pues de antemano ya tenía en su mente, ¿verdad? Por eso me dijo: no te vayas a enojar. Ya tenía en su mente blasfemar. Y me dijo: ¿quién hizo la Biblia? Bueno, le dije: la escribieron hombres santos de Dios, pero siendo inspirados por Dios. No fue algo que a ellos se les haya ocurrido. No, dijo. Todos ellos eran una bola de... Y empezó a blasfemar de una manera cochina, sucia, corrompida. Entonces, por eso la Biblia dice que ¿verdad?, para los incrédulos, ¿verdad?, para los corrompidos, nada es puro. Todos eran igual que nosotros, dijo el hombre. Bueno, discutir con un necio no tiene caso. La Biblia dice: no eches las perlas a los puercos, no sea que pisoteándola las enloden. Ahora dice que profesan conocer a Dios,
profesan creer en Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, para ellos no hay problema, hagan lo que hagan. Ellos creen que se limpian llegando ante un sacerdote, se confiesan, que confiesen lo que ellos quieran nada más, se confiesan y listo, ¿verdad? Para seguir igual. Entonces, ellos, hermanos, creen servir a Dios, dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así que es, hermanos, una conciencia, ¿verdad?, corrompida. En el Evangelio de Juan, capítulo 16 y versículo 2, es el Evangelio número 4. La Biblia nomás tiene 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Juan 16 y versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera, fíjese bien, cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso es lo que piensan los inquisidores, que matando a los cristianos, a los hijos de Dios, ellos piensan que le están sirviendo a Dios, porque según ellos son enemigos de Dios. Los hijos de Dios, ellos los consideran como enemigos de Dios. Entonces, de esta manera, hermanos, vemos pues de que sus conciencias están contaminadas. Entonces, esto es una conciencia corrompida. Ahora vamos a hablar de una conciencia mala, algo parecido, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice la Biblia en Hebreos. Gloria a Dios, capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 22. Amén. Hebreos 10, 22. Dice: acerquémonos con corazón sincero, o sea, no fingido, en plena certidumbre de fe. Y lo dice: purificados los corazones. Quiere decir que podemos, hermanos, purificarnos, limpiarnos más. Purificar los corazones ¿de qué? De mala conciencia. O sea, la conciencia es mala porque hizo algo malo, pero no es una conciencia corrompida, solo es una conciencia mala. ¿Por qué? Porque hizo algo malo. Entonces hay que purificarnos, en otras palabras, pedirle perdón a Dios por algo malo que hayamos hecho, y lavar los cuerpos con agua pura. Bueno, entonces, hermanos, aquí nos está diciendo, gloria al Señor, que nos acerquemos a Dios, pero como Dios es santo, lo santo con lo sucio no se llevan, ¿verdad? No se llevan. Entonces, si nos vamos a acercar a Dios, hermanos, Dios siendo pues santo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Dios con corazón, primero, sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, con una completa fe. La fe es una certidumbre, es una seguridad en fe. Pero, hermanos, no solo es tener fe,
si ahí nosotros al analizarnos, entonces, si hay una cosa mala que tenemos que hacer, purificar los corazones de mala conciencia. Y una de las maneras de purificarnos, hermanos, pues, esta carta Pablo se la escribió, como dice el título, a los hebreos. Por eso habla del agua. Ellos, ¿verdad?, no estaban refiriéndose a otra cosa. Ellos sentían que así, lavándose literalmente, pero para Dios o para agradar a Dios, se estaban purificando. Por ejemplo, un traductor de la Biblia tenía tanto respeto, temor a Dios, que cuando estaba escribiendo la Biblia y llegaba a una parte donde estaba el nombre de Dios, si él estaba ahí, dejaba su pluma ahí donde él estaba escribiendo sobre el escritorio, dejaba su pluma, no escribía el nombre de Dios, sino que la dejaba ahí, se levantaba, iba y se echaba un baño y ya venía para escribir el nombre. O sea, tenían tanto cuidado que, hermanos, lo hacían con el mayor temor reverencial. Entonces, cuando aquí dice que nos purifiquemos los corazones de mala conciencia, aquí nosotros por lo que tenemos que hacer, hermanos, es doblar rodillas, es pedirle al Señor primero que nos limpie, que nos perdone, que nos purifique, ¿verdad? Él es el que nos va, hermanos, a limpiar si nosotros le pedimos a Dios su perdón. Y entonces por eso dice, purificados los corazones de mala conciencia. El bañarse, pues era una manera de purificarse. Pero como aquí habla de purificar el corazón, entonces, hermanos, el corazón, que es el alma, a ese no lo estamos bañando, ¿verdad? Entonces, solo tenemos que reconocer, Señor, yo te fallé, yo hice esto, yo me comporté mal, yo hice pues algo que a ti no te agrada, tal vez ofendí, etcétera. Entonces, cuando nosotros, hermanos, reconocemos y vamos y lo confesamos a Dios, y es a Dios, quiero que entienda esto. Algunos todavía creen que las confesiones existen en la iglesia. En algún sentido, es bueno cuando alguien quiere pedir un consejo si lo ignora, qué debe de hacer. Pero en la iglesia católica, cuando alguien hacía algo, iba y confesaba, y ya era, ¿verdad?, por el sacerdote, pues, ¿verdad?, era declarado que ya estaba limpio. Tal vez le imponía que rezara, que hiciera algo. Entonces, el confesar los pecados debe de ser a Dios. A menos de que hayamos ofendido a un hermano, entonces vamos a ir con él y decirle, hermano, yo fallé, yo lo ofendí, yo de esta manera quizá me equivoqué, por lo que sea. Se lo dice a él si usted gusta, pero venir a confesar, hermanos, un pecado a un hombre, a quien sea, hermanos, eso es otra cosa. La Biblia dice, si confesares tus pecados, ¿pero a quién? A Dios, ¿verdad? El que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que aquí no estamos siguiendo el estilo de la Iglesia Católica. La confesión es para con Dios. Como decía el salmista, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo.
Entonces le estaba confesando a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a purificar. Puede ser en ayuno, puede ser orando, pidiéndole perdón a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero. Porque cuando no hay sinceridad, hermanos, vamos a estar como aquel fariseo. Señor, él está orando de pie. Señor, te doy gracias porque yo ayuno 3 veces a la semana. Porque yo diezmo de todo. Señor, porque yo no soy como los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los que servían al gobierno romano. A esos no los dejaban entrar a una sinagoga. Los recaudadores de impuestos eran publicanos porque trabajaban en puestos públicos y eso era rechazado o condenado o satanizado por el pueblo judío. Porque a nadie le gusta que le cobren. ¿Cuántas cosas decimos del gobierno cuando tenemos que pagar impuestos? Bola de rateros, sinvergüenza, no se llenan de estar robándole al pueblo y se dicen muchas cosas, ¿verdad? Pero porque tenemos que pagar, pero que el gobierno nos dé dinero y ya no decimos que es ratero. Si el gobierno tiene un plan de ayuda, no, el gobierno ese sí, ¿verdad? Está haciendo algo bueno cuando les da a los, ¿verdad? A los ancianos, a ciertas personas, ayudas, etcétera. Cuando pagamos la mitad por tener ya una edad, por ejemplo, de mi casa, el agua, yo pago la mitad. La luz no, porque a esa no se la perdonan a nadie, ¿verdad? Pero cuando menos el agua sí pago la mitad. Si voy a sacar placas a un carro, yo aquí no tengo un carro de aquí, pero si yo tengo que sacar placas de un carro, voy a pagar la mitad. Ahí sí me agrada. Pero cuando tengo que pagar impuestos, me molesta. Entonces así estaba el pueblo, ¿verdad? Y eran publicanos y estaban enojados. Y el fariseo decía, porque no soy como los publicanos, ni aún como este que está aquí. El otro estaba ahí encorvado, golpeándose. Señor, sé propicio a mí, pecador, reconociendo que era pecador. Ahí estaba, ¿verdad? Humillado. Y dice la palabra de Dios, os digo que el publicano, aquel que estaba ahí doblado, hermanos, pidiendo perdón, fue justificado antes que el otro. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón sincero, no con un corazón, hermanos, de presunción, de ayunar y publicarlo. No es así, porque lo estamos haciendo para que los demás digan, mira, este hermano sí ayuna, sí esto, ¿verdad? Aunque todos debemos hacerlo, pero a veces publicamos, y dice la Biblia, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Ahora, es distinto cuando publicamos un ayuno general. La Biblia dice, hacer tocar trompeta en Sión y proclamar ayuno, pero no lo está diciendo el que va a ayunar, sino lo está diciendo el que pregona, el que los invita, el que los provoca a todos a hacerlo. Pero aquí este fariseo, en verdad, no estaba pregonando que todos lo hicieran, sino él estaba diciendo lo que él hacía. Entonces, eso no es acercarse a Dios con un corazón sincero, ¿verdad? Sino estaba vanagloriándose. Entonces, eso es, hermanos, lo que hace, ¿verdad?, una conciencia mala. Es la conciencia sucia, malsana, que está llena de malos prejuicios. Y Cristo dijo, el que no fuere como un niño,
no entrará en el reino de los cielos. Tenemos que ser más sencillos, o sea, más sinceros, no hacer las cosas, hermanos, para ser vistos de los demás, no, hermanos, sino que tiene que ser, hermanos, con sinceridad. Amén. Ahora, vamos a hablar de la conciencia cauterizada. ¿Cuál es esa? Una conciencia dormida, que ya, ¿y qué tiene? Si le dicen algo, oye, eso y eso no está, ay, ¿qué tiene? O sea, ya está dormida esa conciencia, ya está cauterizada. No se sienten mal por lo que hagan. Ahí en Primera de Timoteo, un poquito atrás, vamos a ver. Primera de Timoteo 4:2. Dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Se da cuenta? Aquí habla que hay mentirosos que tienen su conciencia cauterizada, o sea, ya no se sienten mal echar mentiras. Ya no se sienten mal, su conciencia está cauterizada. Eso es entonces que ya no sienten, ya no les redarguye, ya no les reprende, ya no hay nada, ¿verdad?, con esa persona, porque no se siente mal. En lugar de decir, Señor, pues perdóname, eché mentira. Hay veces, yo he dicho que no siempre, ¿verdad?, se tiene que decir a todos, ¿verdad? Depende de las circunstancias, las cosas, porque la Biblia dice, no seas demasiado justo con el impío, no sea que perezcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, por temor, por miedo, mintieron, y a la vez no, dijeron que sus esposas, ¿verdad?, eran sus hermanas. Mi hermana es, pero lo hicieron para que no los mataran, no por ser mentirosos, no por un negocio, ¿verdad? Mira, yo compré esta oveja en 5 denarios, dame uno más para tener algo de ganancia, cuando a lo mejor la compró en 2. O sea, ya ahí, si dice que la compró en 5 y no la compró en 5, está mintiendo. Mejor no diga en cuánto la compró, mejor diga, pues te la vendo y vale tanto. Si te gusta, ya se le regatea y a usted le conviene aceptar el regateo, el precio, pues lo vende. Si no, ¿qué necesidad hay de mentir? ¿Verdad? Entonces, en otras cosas, a veces mentimos sin, hermanos, que sea una grande necesidad. Si vienen persiguiendo a una persona, lo quieren dañar, y me preguntan, oiga, ¿dónde está fulano? ¿Usted lo conoce o lo ha visto? Oiga, pues si yo digo la verdad, lo estoy entregando. Ahí no es mentir porque uno sea corrompido, porque tengo una conciencia, hermanos, ya cauterizada. No es para salvar la vida de una persona. No, pues no ha venido, no lo he visto, porque no se trata, ¿verdad?, de que porque soy demasiado fiel a Dios, ¿verdad?, no puedo yo mentir, lo voy a entregar. O sea, son situaciones, pero donde no hay necesidad. Amén. Donde no hay necesidad.
¿por qué voy a decir otra cosa? Yo, por ejemplo, puedo decir, esta bocina, yo la compré, y sí la compré, pero si la quiero vender, le voy a decir a una persona, mira, me costó tanto, no lo que yo di por ella, no, pero porque para animarlo a que se quede con ella. Eso no es correcto, ¿verdad? No es correcto. Entonces, mentir así, hermanos, y ya cuando alguien está acostumbrado, ya no le redarguye la conciencia, porque ya esa conciencia está cauterizada, no se sienten mal. Regularmente los comerciantes, ¿verdad?, hacen esto. Pero aparte de los comerciantes, hay muchos cristianos que en situaciones diversas fácilmente echan mentira. Entonces hay que tener cuidado. Hay conciencia de pecado. Allá en Mateo 27:3 vamos a ver, es el primer evangelio. Mateo 27 y versículo 3. 27:3. ¿Estamos ahí? Esta se llama conciencia de pecado. Amén. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, no que él era condenado, que era condenado al que él entregó. ¿Se dio cuenta? Que no es bueno entregar a alguien. Viendo que era condenado, o sea que Jesucristo era condenado o lo llevaban a condenarlo, devolvió arrepentida las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿verdad? Y él, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque, hermanos, su conciencia estaba, hermanos, acusada de pecado. Se sintió mal por el pecado que había cometido de entregar al maestro, tanto que ya no le interesaron las 30 monedas, se las arrojó ahí en el templo. Entonces él, ¿verdad?, hizo aquello, una conciencia inquieta que estaba taladrándole, obstinadamente acusándole una mala acción. Así que cuando alguien comete un pecado, hermanos, la conciencia ya está ataladrando, está haciendo algo. Si esa persona no se ha arrepentido, si esa persona no ha confesado ante Dios, si esa persona no se ha apartado, ahí está una conciencia mala, o sea, una conciencia de pecado. Allá en Mazatlán había un hombre, no era un cristiano, era un hombre que trabajaba en un banco, era un hombre que pues manejaba dinero, había mucho dinero bajo su responsabilidad. No recuerdo si era el gerente o tesorero, pero era un hombre que manejaba dinero y pues, ¿verdad? Un día este hombre quiso tomar un dinero, pero que no se notara. Entonces él hizo un manejo con el dinero ese para que no se notara. E hizo algunas, ¿verdad?, transacciones, algunos movimientos que en verdad no se notaron, pero él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Y bien, tomó aquel dinero, pero su conciencia de pecado lo acusaba
tú robaste, ese dinero no era tuyo. Y ahí estaba en su conciencia aquello, de manera que el hombre se empezó a sentir mal y cada vez más mal y seguía taladrando. Robaste, eres un ratero, un ladrón. Confiaron en ti, pero tú robaste, defraudaste a los que pusieron la confianza en ti. Y aquella voz, y daba vueltas en su mente. El hombre era un hombre joven, incluso le gustaba el deporte, le gustaba ir de pesca, le gustaba hacer deportes, correr, en fin. Pero él empezó, por causa de esa conciencia, a sentirse mal y mal, y empezó hasta a perder el ánimo. Se le empezó a caer el ánimo y cada vez más mal, hasta que ya no pudo ni ir a trabajar, renunció al trabajo y él cada vez más mal se sentía. Y pues llegó un momento en que estaba muy triste, estaba preocupado, no se atrevía a revelar lo que había hecho, ni a su esposa. Y bueno, llegó el momento en que el hombre se enfermó de aquello que le taladraba, de manera que se enfermó. Llegó un momento en que ya no empezó a no poder comer, a perder el apetito y cada vez más, de manera que el hombre empezó a enflacar, ya no tenía fuerzas para salir, ya no tenía ganas de platicar con nadie y estaba en la situación. Ya lo habían curado, la esposa lo llevaba con los médicos, le daban para los nervios, le daban para otra cosa, medicinas, nada le iba a servir. Seguía él peor y peor, hasta que ya no pudo ni siquiera caminar. Y la esposa asistió a una reunión que hizo, no estoy seguro si fue el Club Rotario, hizo una reunión, hicieron una reunión ahí, invitaron a un ministro, a un pastor a predicar, y fue y predicó. Y ahora, pues, después de que predicó, impactó la palabra en la gente, y una mujer al final le dijo: hermano, ¿por qué no va a mi casa para que ore por mi esposo? Ya tiene tiempo enfermo, ya ni camina, no habla, no come, no le hallamos, que ya lo llevamos a médicos y él más mal. Sí, le digo, ¿por qué no? Y fue el pastor, llegó con él, lo saludó. Por supuesto que no le contestó el hombre. Ahí no había educación, el hombre había dejado todo, perdido todo. Entonces el hermano le siguió hablando, le dijo: mira, soy un siervo de Dios, soy un ministro del Señor, vengo a orar por ti para que sanes, te levantes, seas como antes. El hombre ni siquiera ponía interés en lo que le decía el hermano, agachado, y el hermano miraba como que estaba el caso perdido, pues si no le ponía ni atención, hasta que el hermano le dijo: mira, dime qué es lo que te pasa. Y luego pintó una raya el hermano en el suelo. Dijo: mira, lo que tú me digas de aquí de esta raya no va a pasar, va a quedar entre tú y yo. Dime qué es lo que te pasa. Y el hombre callado, y ya al último el hombre empezó a hablar, le dijo al hermano, y él empezó a hacer un acto como de comedia. El pastor le dijo: mira, vamos a poner aquí todos
todos tus pecados. Y empezó a hacer esto. Y a ir creciendo el montón de los pecados del hombre. Y luego hizo otro montón el pastor, como una mímica. Ahora le dijo, vamos a sacar esto de aquí. Y empezó a patearlo y echar fuera. Y ya, fuera de aquí todo. Tú, vamos a orar por ti. No hay nada de eso ya. Olvídate. El Señor ya te ha perdonado. Y oró por él. Cuando oró por él, el pastor, después de aquella acción, el hombre se levantó, brincó. Cuando no daba un paso, empezó a brincar, hermanos, de gozo, llorando, se sintió diferente. Entonces, aquella, hermanos, conciencia de pecado quedó atrás. A veces que una conciencia de estas nos puede perjudicar. Nos puede perjudicar en todos los sentidos: física, anímica, psicológica, espiritual, en todos los sentidos. Entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, que apartarnos del pecado para que, ¿verdad?, seamos libres. Bien, eso es una conciencia de pecado. Ahora vamos a hablar de una conciencia débil. Y vamos a tener que apurarnos porque el tiempo nos está ganando. Primera de Corintios, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, verso 10. 8. Primera de Corintios 8, verso 10 en adelante. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Usted dirá, yo nunca he estado en un lugar de ídolos. ¿Quién sabe? La conciencia de aquel que es débil, está hablando de un hermano débil. No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Ahora, ¿cuáles son los ídolos? Ahí en el almanaque usted podrá ver que hay muchos. El día de San Pedro, San Juan, San Fulano, San Francisco, de cuántos ídolos. Y la gente festeja su onomástico. Pudiera ser su cumpleaños o pudiera ser su onomástico, ¿verdad? El día de aquel ídolo, ¿verdad? Entonces, si alguien festeja porque es el día de su ídolo, de su santo, dice la Iglesia Católica, la Biblia dice el día de su ídolo. Así que si alguien se llama María, pues el día de las Marías festeja, es el día de su santo. El día se llama José, el día del Señor San José, es el día de su santo, de su ídolo. ¿Entiende? Si usted festeja un cumpleaños, un onomástico, hermano, y otro hermano, pues no ha dicho en la iglesia que nosotros no debemos de hacerlo. Y ahí están. Es más, algunos hasta lo suben, ¿cómo le llaman?, al Face, y anuncian, presumiendo la comida, el platillo, ¿verdad?, que están comiendo aquí en una convivencia con mis hermanos o mis amigos. Todavía suben esto. Entonces, hermanos, si alguno de los débiles, ¿verdad?, mira eso, ¿no será estimulado a hacer lo mismo? ¿O por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió? De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, si eso fuera pecado, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, aquí no prohibimos que la gente coma
carne de ninguna especie, ¿verdad? Excepto la que fue sacrificada por su ídolo, por su santo, por su cumpleaños. Eso estamos diciendo que no lo debemos de hacer. Amén. Entonces, porque no le agrada esto a Dios. Así que si nosotros pecamos contra un hermano débil, contra Cristo, pecamos, dice la palabra de Dios. Contra Cristo pecáis. Así que, pues hay que tener cuidado, hermanos, ¿verdad? Quizá alguien crea que no debemos de comer puerco. No es malo comer puerco, pero hay quienes están enseñados a que no deben de comer puerco. Bueno, si nosotros sabemos que ahí está alguien con ese entendimiento, aunque no es correcto su entendimiento, pues me abstengo. Ya se le explicará antes de que yo participe delante de él, ¿verdad? Que no es pecado, que lo que la Biblia dice respecto a esto. Entonces, ¿verdad? Pero mientras él está en ese error o en ese entendimiento, en esa postura, hay que cuidar de no pecar contra nuestro hermano. Amén. Así que para que no tengamos, hermanos, dañemos una conciencia débil. Amén. Judas se sintió muy mal por lo que hizo y fue y hasta arrojó el dinero, ¿verdad? Así que ahora la conciencia es una facultad moral y es espiritual que regula las acciones de nosotros, del individuo, del cristiano. Si la conciencia es buena, en un sentido importante que Dios usa, hermanos, esa conciencia para hablarnos. Dios nos puede hablar a la conciencia. Amén. La voz de la conciencia, como le hablaba a Judas, entregaste sangre inocente. Así que Judas no aguantó y fue y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente, y les arroja las piedras. Ya tú, le dijeron, ¿verdad? Entonces Dios utiliza nuestra conciencia. Hay veces que en la Biblia no vamos a encontrar un apoyo ni en pro ni en contra, pero teniendo nuestra conciencia, hermano, limpia, sana, Dios va a usarla y Dios nos va a decir: no quiero que participes o que hagas esto o aquello. Amén. Dios usará nuestra conciencia. Así que es bueno que tengamos una conciencia, hermanos, pues que Dios va a utilizar como una voz. Una conciencia limpia, hermanos, sentimos que cuando nuestra conciencia es buena, es pura, es limpia y si está bien instruida en la palabra de Dios, puede ser un guía infalible. Puede ser nuestra conciencia un guía infalible de lo que es el deber de hacer, lo que es correcto ante Dios. Antiguamente, hermanos, no había Biblia. No había Biblia. ¿Cómo se guiaban los hombres que creían en Dios? Por ese sentido de la conciencia. En el día del juicio, Dios va a abrir los libros. ¿Cuáles? Estos. Los va a abrir y por lo que dicen los libros, Él va a juzgar. Pero los que vivieron antes de que hubiera Biblia, Dios va a usar ese sentido de la conciencia. Mucha gente, hermanos, que no oyó la palabra de Dios, fue gente muy recta, fue gente muy sincera, fue gente, hermanos, que tenían temor de Dios, aunque no sabían cómo servirle. Y por esa conciencia y por esa conducta de conciencia limpia, Dios los va a juzgar. Por esa conciencia. Así que es, ¿verdad?, muy importante que nos limpiemos, nos purifiquemos. Si nos vamos a purificar es porque nuestra conciencia se ha manchado, se ha ensuciado, pero podemos purificarnos.
Así que hay que tener una conciencia, hermanos, como dice la palabra de Dios, sin ofensa. En Hechos 24:16, Hechos 24:16, estamos yéndonos un poquito rápido para, hermano, no tomar más tiempo. Versículo 16 dice: por eso procuro tener siempre en mi conciencia, siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. O sea, una conciencia sin ofensa. ¿Se da cuenta cómo nosotros